Me encuentro con el doctor Francisco Terrier, médico del staff de la Clínica Bres de La Plata. Buen día, doctor, ¿cómo le va? Buen día, Julia, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien. ¿Nos cuenta un poquito la Clínica Bres, cuál es su objetivo? Sí. La clínica Bres nació hace 25 años acá en la ciudad de La Plata con un objetivo inicial que sigue siendo el mismo, ¿no? Adaptándose a los tiempos, a los avances, al volumen de trabajo, pero el objetivo es el mismo que tuvieron los tres médicos, ¿no? Que inicialmente la fundaron. Es tener en un solo lugar, todo junto, todo aunado, las especialidades fundamentales para el diagnóstico primero, el tratamiento y seguimiento, ¿no? de las mujeres con cáncer de mama. Y no solo con cáncer, sino de la salud mamaria, ¿no? Porque acá vemos un montón de pacientes que por suerte no tienen nada, ¿no? Eso fue en el año, 94, ¿no? Obviamente hace 25 años decía recién. Este año se cumplieron. Y fue cambiando, ¿no? De esos tres fundadores originales, siguen a cargo de la clínica la doctora Norma Boba, que es la encargada de toda la parte de diagnóstico, que fue siempre y sigue siendo la encargada de todo el área de imagen, ¿no? O sea, de diagnóstico. Y el doctor Barbera, Luis Barbera, que es el encargado, nuestro jefe, digamos, aparte nuestro maestro y formador de todos los que vinimos después trabajando como mastólogos, ¿no? En la parte de mastología, ¿no? El mastólogo es una palabra que se usa pero que para no es tan conocida, es el especialista, ¿no? En el tratamiento mamario. Une un poco, a diferencia de otras especialidades, es tanto el clínico como el cirujano, ¿no? El mastólogo no es solo el cirujano de mama, sino es el clínico, es el cirujano y es el que en general en la mayoría de los centros tiene esa modalidad de trabajo, coordina el trabajo entre todos los otros especialistas, porque esa es la verdadera función de la clínica y de todos los centros multidisciplinarios, no solamente que estén todos juntos en un mismo edificio, sino la coordinación entre todos esos, y no que uno le diga, por dar un ejemplo, bueno, vaya a ver a un oncólogo y uno no sabe ni quién es el oncólogo o ni te cruzás con el oncólogo. Que las decisiones, sobre todo en los momentos de decisiones importantes, sean no individuales, sino colectivas, ¿no? En reuniones entre todos los especialistas, donde se toman las decisiones de cada tipo de tratamiento, pues no son cosas aisladas, sino que tienen que ser tomadas en conjunto porque es mejor para los pacientes, es mejor para los tiempos, es mejor para los mismos médicos, ¿no? Para la formación, para la experiencia de cada uno. Es mucho mejor si se hace en forma conjunta. Eso era y sigue siendo el objetivo primario de la clínica Bres. Bueno, en la clínica se hace prevención, diagnóstico y tratamiento. Claro. La pregunta es, la mayoría de las mujeres se hacen ecografías mamarias y mamografías. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿qué cosas me determinan la ecografía mamaria y qué cosas la mamografía? Son como las básicas, ¿no? Sí, los estudios, históricamente el estudio principal en todo lo que es mama era y sigue siendo la mamografía. La ecografía fue ganando terreno, avanzando mucho y por ahí es importante aclarar que no es con la idea de superar a la mamografía, sino de sumarse, de complementarse, ¿no? El ejemplo es muy fácil. Hay cosas que se ven solo en la mamografía y no se ven en la ecografía. Hay cosas, como dice cosas, ¿no? Lesiones que se ven en la ecografía y no se ven en la mamografía. Y cuando se ven en las dos, no es tampoco un estudio redundante, sino que es una suma de información para tener las cosas más claras, con más precisión. Aparte son dos estudios sencillos, ¿no? ¿Alguna de las dos cosas detecta el cáncer de mama? A veces una sola y la otra no, por eso decía que se suma. O a veces las dos. Las dos detectan en realidad, digamos, una lesión, ¿no? Uno con los estudios de imágenes habitualmente no puede decir así en forma común, esto es un cáncer. Pero sí puedes decir, se ve un nódulo, como pasa muchas veces, con todas las características de benignidad, te tomas un camino más conservador
o se ve un nódulo que vos no podés decir es un cáncer, pero también hablando así comúnmente tiene todo el aspecto, toda la calidad de maligno. Después eso, el verdadero diagnóstico, la confirmación de que algo es maligno, nos la debe dar siempre el patólogo, ¿no? El patólogo, o sea que es para el microscópico que se hace un análisis de anamapatológico, se llama algo así. Sí, patológico, anatomopatológico, histopatológico. Eso es lo que determina finalmente el verdadero nombre de esto es malo, y después qué variedad es y otras informaciones la da. Tejido puesto, con una preparación obviamente más técnica, tejido puesto en el microscopio, visto por el especialista, ¿no? Que es el patólogo, el anatomopatólogo, o el médico anatomopatólogo, y él dice, esto es un cáncer de mama de tal tipo, de tal característica. Yo te voy a hacer una pregunta que siempre la tuve como en dudas. ¿Puede equivocarse un patólogo? ¿Ha pasado alguna vez? Toda la gente puede equivocarse, todos los médicos podemos... Pero si tenés... Sí, los médicos podemos equivocarnos. Pero el patólogo, que es peor, ahora voy a eso. En realidad, los patólogos no se equivocan habitualmente, más cuanto más especializados están, ¿no? Y bueno, confianza plena en nuestros patólogos, justamente también por eso, porque están todo el día abocados a este tipo de patologías, ¿no? No están saltando de una a otra, eso es importante en todo, en el radiólogo, en el cirujano también, ¿no? Los patólogos muchas veces no se equivocan, sino que, por ejemplo, en una punción, a veces dicen, la gente piensa que dicen blanco o negro, es bueno o es malo. Lo mismo en una biopsia cuando se hacen durante la cirugía, que pasa mucho. El patólogo, cuando dice que es malo, es porque está seguro. Bien. Y después ahí no se equivoca. Cuando el patólogo dice es bueno, en realidad no te está diciendo es bueno generalmente, sino te dice, sobre todo por ejemplo en ese ejemplo de una biopsia durante una cirugía, que son biopsias de pocos minutos, ¿no? Te dice, acá no veo nada malo, esperá que lo estudio en forma diferida, esos estudios que llevan 10 días, ¿no? Sí. Y ahí a veces con procesamientos de las muestras cada vez más complejos, porque se va, digamos, va pasando eso, ¿no? Ahí se llega a un diagnóstico. Y en las funciones lo mismo, a veces el patólogo dice, esto es bueno, o sea, esta muestra es buena, y por ahí está en el criterio del médico, del mastólogo, del radiólogo, de decir, bueno, me queda igual alguna duda, saquémoslo entero. Pero a la mayoría de los casos no les ocurre eso. O sea que en una cirugía el patólogo está presente y allí analiza ciertos tejidos. Sí, nosotros en el equipo de trabajo, todo lo que es cirugía no es acá en la Clínica Bress, sino en el Hospital Italiano de La Plata, al patólogo lo tenemos siempre, A veces hay casos que hace falta que haga algún estudio y casos que no. Cuando hace falta, ahí es donde decía recién, los diagnósticos no son siempre 100% certeros, bueno o malo y no se puede hablar más. Cuando es malo es porque está seguro. Cuando es entre comillas bueno, lo que a veces pasa es esperemos porque no es lo mismo este estudio que yo hago en 15 minutos que el que hago después durante días, durante horas de preparación, no solo cuestión de tiempo, sino de cuestiones técnicas, ¿no? De cómo se procesan los tejidos, como para poder llegar, aunque a veces sea más lento, llegar a un diagnóstico más preciso, y no como pasaba por ahí hace, no sé, 50 años que era más los diagnósticos, bueno, a veces por las dudas sacamos todo, ¿no? Eso hoy no sucede. Y no es algo... ¿Existen diferentes tipos de cirugías? Sí. Ante la presencia de, ya habiendo determinado... un diagnóstico de algo malo. Sí, de cáncer. Sí, lo de habiendo determinado me da pie para una cosa. Hoy la mayoría de los pacientes, prácticamente todos, acá y en los lugares, digamos, avanzados o organizados, llegan al quirófano con un diagnóstico. Son pocos los pacientes que entran al quirófano para ver de acuerdo a lo que pasa, seguimos o no. Eso pasaba mucho antes. Bueno, y no te digo hace 50 años, hace 20 años cuando uno empezaba, era lo habitual, ¿no? Y hoy ya no pasa. Llegan todos con funciones hechas y diagnósticos claros. Entonces se puede preparar un plan de tratamiento más ordenado, ¿no? La paciente que llega al quirófano a operarse ya con diagnóstico de alguna patología maligna en la mama,
ya va con una cirugía planificada. Son pocas las que se cambia ahí, como se dice, sobre la marcha, ¿no? Sí. Tipos de cirugía, sí. A nivel de la mama, básicamente hay dos cirugías, lo que se llama mastectomía, o sea, sacar toda la mama, que puede haber distintos tipos de mastectomía. Hay casos que se puede hacer en la misma, una reconstrucción, hay casos que no, pero básicamente la mastectomía es sacar toda la mama, como se dice. Y la cirugía conservadora, también se dice mucho cuadrantectomía, ¿no? Se saca el tumor, generalmente es un tumor chico, ¿no? De tamaño limitado, y el tejido que lo rodea, pasando por tejido sano, pero no se saca toda la mama. Y en la axila, casi siempre, no todos los casos, pero muchos casos requieren algo en la axila, también como se dice así popularmente, para ver cómo están los ganglios. Hace años se sacaban todos los ganglios siempre, y hoy, ya desde hace 20 años, ¿no? Casi 20 años, no se sacan todos los ganglios, sino que se va como un poco más de a poco, ¿no? Se busca un primer ganglio en la axila que se llama ganglio centinela, y de acuerdo, ahí vuelvo al patólogo, por eso para nosotros es muy importante, el patólogo estudia ese ganglio y nos dice, si ya hay células malignas que se entiende, salieron del nódulo de la mama y llegaron a ese ganglio, se sacan el resto de los ganglios, se sacan todos. Si ese primer ganglio está sano, no hace falta sacar todos, entonces es una cirugía, digamos, más corta y fundamentalmente menos agresiva para el paciente, digamos. No es una cuestión de tiempo, sino que para eso se ideó esta técnica, ¿no? Para no sacar tejidos que no hace falta. Cuando detectan un ganglio enfermo, Sí. ¿qué significa? ¿Que la enfermedad va hacia otro lugar? ¿El ganglio qué hace? ¿Lleva la enfermedad? ¿La transporta hacia dónde? Sí. ¿Hacia la sangre? Digo, pregunto. Es una pregunta que casi digamos, la base de la oncología, lo que estás planteando, ¿no? El nódulo maligno, la célula maligna, todo empieza a partir de una célula, ¿no? Esa célula va creciendo, se divide en 2, en 4 noches. Bueno, un nódulo, ponele 1 centímetro, tiene millones de células, ¿no? Una de las características de la célula maligna es querer avanzar. Primero localmente, al crecer, va metiéndose en los vasos, en los pequeños vasitos que lo rodean, ¿no? Hay vasos linfáticos que lo llevan, en estaciones más ordenadas, lo llevan por un camino que va a la axila. De la mama va a la axila, por los vasos linfáticos. Y después están también los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos son un poco más imprevisibles, no van a un lugar fijo como es la axila, sino que pueden ir a otras partes del cuerpo, ¿no? Hay más probables, menos probables, pero no hay un camino fijo. De la mama puede ir tanto a un hueso en la pierna, por decir algo, como al pulmón, ¿no? ¿Eso quién lo lleva? La célula maligna se mete en la sangre. A través de la sangre. Circula por la sangre, el cuerpo, ¿no es cierto?, intenta destruirla. Esa célula puede haber llegado a la sangre, pero morir porque el sistema inmune la destruye y nunca se asienta en otro lugar. Cuando esa célula llega, usemos el ejemplo del pulmón, tiene que llegar ahí al pulmón, se asienta ahí, se queda en el tejido del pulmón y empieza a crecer. Y eso se transforma después en un nódulo de pulmón, o lo que habitualmente se llama, ¿no?, en metástasis, ¿no? Sí. Eso, y se dice que la metástasis es de esa enfermedad. Claro. ¿Cómo, eso cómo se define? Porque puede ser que sea una célula de otro, puede ser de otro tipo de cáncer, o ¿cómo saben que es de mama? Bueno, a veces a los radiólogos, a los oncólogos, a los patólogos también, a nosotros también se nos plantean, digamos, dudas, ¿no? Claro. Por ejemplo, uno puede en el pulmón tener algo, se dice primitivo del pulmón, algo que nace en el pulmón. Claro, y que no es de... Y una paciente que tuvo hace años algo en la mama, hoy tiene algo en el pulmón, y son dos cosas independientes. Exacto. Dos primarios, se dice. Claro. O que lo del pulmón actual, pongámosle, sea un secundarismo al primario anterior que había tenido, que es el de mama. Claro. Hay características de esos nódulos, características de esas células. Ahí es muy importante, de nuevo, lo del patólogo, para ver si las células son compatibles unas con otras. O sea que después de ver que hay
un probable nódulo en el pulmón, vuelve el patólogo a definir si es de... Una paciente que nunca tuvo nada en otra parte del cuerpo, bueno, evidentemente nació en el pulmón, ¿no? Una paciente que hoy tiene algo en el pulmón, pero que hace años tuvo algo en la mama, hay que ver, compararlas en cierta forma como para llegar al tratamiento, al diagnóstico y al tratamiento, porque a veces no es exactamente igual el tratamiento de una cosa que de la otra, ¿no? Claro. Son, digamos, detalles que cada caso puede tener su variación, ¿no? Porque la mayoría de los casos son más sencillos de diagnóstico, ¿no? Pero a veces están esos casos que se discute y te reunís y analizas cosas y seguís con el duda y por ahí vas tomando, digamos, pautas para ir tratando de afinar ese diagnóstico con más precisión para lograr un mejor resultado. El tamaño del tumor en la mama cuando se diagnostica Sí. Es fundamental. Cuanto mayor es el tumor, es diferente el tratamiento, la cirugía, Sí. las medidas que van a tomar. Totalmente. Eso por ahí hay que tomarlo un poquito desde el comienzo. ¿Por qué se insiste siempre tanto en el diagnóstico precoz y en los estudios de control y en campañas, ¿no? Para eso, para detectar cosas bien chiquitas. Básicamente cuando uno diagnostica y trata un nódulo de 1 centímetro, usamos esa medida como típica, si es más chico mejor todavía, 5 milímetros, ¿no? Pero pongamos un nódulo de 1 centímetro, generalmente ese nódulo no se palpa, entonces se detecta a través de los estudios de control. Si ese nódulo es malo, se va a diagnosticar igual, pero se va a diagnosticar un año después, pongámosle cuando mide 2 o 3 centímetros. Si lo diagnosticamos cuando mide 1 centímetro, el tratamiento es más sencillo. Se puede generalmente conservar toda la mama, el resto de la mama, y cuando el nódulo mide 3 centímetros, 4 centímetros, bueno, ahí también depende del tamaño de la mama, pero supongamos, como para simplificar, hay que sacar toda la mama. Cuando el nódulo mide 1 centímetro, es poca la posibilidad de que haya llegado a los ganglios de la axila. Cuando el nódulo mide 4, no es que seguro llegó, pero es bastante más alta. Cuando el nódulo mide 1 centímetro, tuvo menos tiempo de crecimiento y de meterse en los vasitos sanguíneos que decíamos recién y de haber ido al pulmón. Y cuando el nódulo mide 4, no quiere decir que tiene que haber sido sí ido a otra parte, pero hubo más posibilidad. Cuando el nódulo mide 1 centímetro, es más usado, ahí también depende de los casos, pero es más usado, o son más usados los tratamientos hormonales y un poco menos la quimioterapia, no en todos, estoy generalizando. Y cuando el nódulo mide 4 centímetros, son muchos más los casos que necesitan quimioterapia comparado con los casos de 1 centímetro. Entonces, lo del tamaño tiene mucho que ver, como acabo de ejemplificar, para el tipo de cirugía, para la necesidad de quimioterapia y para las posibilidades de haberse extendido o esparcido un poco más. ¿Aún se sigue sugiriendo la detección a través del palpar la mama a la persona? Sí. ¿Se sigue usando eso? ¿Se sugiere todavía? Sí. El examen así, el autoexamen, ¿no? Que hace la paciente o la mujer. Sí. Hay, digamos, un par de cosas como para analizar. Una paciente que está bien controlada, que tiene acceso y que ella misma mantiene la periodicidad de los estudios y el control con su médico, ¿no? Con el mastólogo, podríamos decir, muy entre comillas, bueno, no haría falta que se revise. Igual vos no le decís a una paciente, no, como usted hace los estudios bien, no se revise, hágalo igual, conozca a su mama. Si hay entre un año y otro alguna alteración, venga antes y revísese. Pero esta recomendación es una recomendación mundial, podríamos decir, tanto para la paciente que vive acá en la clínica y tiene acceso a los estudios, pero no los hace por ahí porque se olvida, porque no tiene tiempo, porque la locura de la vida diaria, como para la que a lo mejor se acuerda pero no tiene accesibilidad a hacer los estudios, o para la que ni tiene ni se acuerda y vive en un lugar distante. Entonces, esa paciente, la que no se hace los estudios, pero se
sí tiene la autorresponsabilidad de hacerse el examen ella misma, por lo menos se aspira a que encuentre su nódulo, si lo tiene, ¿no? Su cáncer de mama, cuando mida, también usemos medidas teóricas, pero cuando mida de 1 centímetro posiblemente no encuentre, pero cuando mida 2 y no cuando mida 4, ¿no? Entonces es una recomendación muy general y sí, sigue siendo preferible. Por supuesto que eso no reemplaza, por más bueno que sea el autoexamen de la mujer, no reemplaza hacerse los estudios. Pero los estudios aspiran a eso, a que se encuentre el nodulito más chico que lo que puede llegar a encontrar los dedos, la palpación de esa mujer, por más doctorado que sea, o del médico más especializado que haya, ¿no? Aparte de la detección por palpación, ¿cómo más se manifiesta el cáncer de mama? ¿Hay otras indicios? Claro, como hay indicios que dicen debería asistir a un médico y revisar. Sí, hay otros, porque es palparse, sí, porque tocas algo durito y tocar una dureza, una pelotita, claro, un dolorito, una bolita. Pero hay otras evidencias. Sí, hay otras que son menos frecuentes. La más frecuente como síntoma así evidente es la dureza, el nódulo palpable. Puede haber, generalmente es por un nódulo que está ahí abajo, pero puede haber retracciones, ¿no?, en la piel, como cositos, lugares que se meten para adentro, ¿no?, de la piel. Lo mismo en el pezón, que no siempre es por algo malo. Hay retracciones en el pezón que son retracciones benignas, ¿no?, pero el pezón que se mete para adentro y que no sale, sobre todo. También hablando ¿enrojecimiento? Del pezón. Sí, enrojecimiento en la piel, que no siempre es por algo malo. Bien, pero hay infecciones que lo dan, pero puede haber una variedad de cáncer, ¿no?, que ¿algún líquido? Sí, justo por eso me quedé con lo del pezón. Los derrames, las pérdidas de líquido por el pezón. ¿Y qué derrama la mama? No, sobre todo es más signo de alarma y de consulta precoz cuando es rojizo, cuando es sangre roja, sangre pura, podríamos decir. Eso sí, son muy comunes los derrames blanquitos, amarillentos o casi transparentes. Eso es como para contarlo, pero no es una cuestión de preocupación y de tener que salir corriendo, pero sí el de sangre roja. Esos son los otros posibles síntomas, ¿no?, de un cáncer de mama, quizás un cáncer de mama, que no sean solo el nódulo. Te podría decir también, bueno, es como un nódulo, pero la dureza en la axila. Palparse algo en la axila puede ser que sea algo propio de la axila, pero que esté indicando algo en la mama y que uno lo ¿hasta dónde llegaría? ¿Hasta qué zona llegaría el examen físico? Claro. Y la encuentra una durecita, ¿en qué parte? ¿En la axila también? Tanto el autoexamen de la mujer como el examen físico del médico, ¿no?, a una paciente debe llegar a abarcar la axila, ¿no? Hagamos un poquito de posiciones, ¿no? Acá hay una parte muy lateral donde se superpone un poco lo que es mama y lo que es axila, ¿no? La mama tiene una cora, se dice, una prolongación axilar. Uno, para no dejar nada de mama, diríamos que es un músculo por ahí. Claro, acá donde está el borde del músculo, ahí termina un poquito la mama. Y ya más para abajo, yendo para arriba, para el hueco de la axila, es parte de la revisación, porque se puede llegar a palpar un ganglio que quizás, si hay algo en la mama, esté manifestando también, a lo mejor hasta un poco más que la mama. Uno puede tener un nódulo de la mama más chico y un ganglio enfermo en la axila proveniente de la mama un poco más grande, o para el mismo tamaño, pero más superficial. Entonces uno, a raíz de la axila, va a terminar también investigando la mama o consultando, ¿no? ¿La célula mala es muy rápida de recorrer el cuerpo? ¿O en ciertos casos se adormece un poco? Bueno, la célula mala siempre se trata hay excepciones, pero se trata de objetivar técnicamente, ¿no?, o científicamente en grupos, ¿no? Se la divide en grados a las células malas, en grados que tienen que ver con la velocidad de división y de avance de esa célula. Pongámosle grado 1, 2 y 3, es la clasificación más usual. La célula de grado 1 va a avanzar, va a crecer y va a extenderse más lentamente. La de grado 3 más rápidamente,
Bueno, y grado 2 se le dice grado ¿Y intermedio, eso el ¿no? paciente lo sabe una vez que tiene el diagnóstico o Sí, se sí, lo sí, hace sí. conocer? En todos los informes del patólogo, tanto de una punción como después de la cirugía, hay distintas clasificaciones que es información importante, pero no es, digamos, determinante. Si una célula es grado 1, no quiere decirle esto no es nada, señora, o lo transforma en una pavada, ni tampoco si es grado 3, como a veces interpretan los países y uno se lo explica bien, entonces está todo mal, como se dice, estoy ¿viste? En algo avanzado. No es así, pero son todas cosas que se van sumando como información y que son importantes para, primero para el médico, para conocerlo más, para tomar decisiones, y después para transmitírsela a la paciente, pero en ese grado de información. Muchas cosas no dependen solo de un factor, ¿no? Si es 1 o es 3, es blanco o es negro. Existe para el tratamiento radioterapia, quimioterapia y la otra era tratamiento hormonal. ¿Son esas tres o Sí, hay sí. las bases? Digamos que claro, son tres, ¿no? La cirugía es generalmente el tratamiento básico, que no necesariamente es el primero, ¿no? Pero Sí. Sí, la sí. mayoría se opera, después, de acuerdo a estos resultados que estamos diciendo, viene el planteo de ¿hay que hacer algo más tipo quimioterapia? Y digo ese primero porque cuando hay que hacer quimioterapia es lo primero que se hace después de la cirugía. Después el rayo sería... Rayos, si no lleva quimioterapia, es el siguiente. Entonces, primero cirugía. Si después lleva quimio y rayos, es quimioterapia primero, rayos después. Si no lleva quimioterapia, rayos es el segundo. Pasa a posterior a la ¿Qué cirugía, hace el rayo? ¿Qué hace la quimio? Y último de todo, porque son a largo plazo, el que vos también habéis mencionado recién, los tratamientos hormonales, ¿no? Que generalmente son pastillas por boca, no siempre, pero la mayoría son pastillas por boca y son a largo plazo por unos años, ¿no? Y como para no olvidarnos, yo te mencioné, eso no es lo habitual, pero hay un cierto número de casos que a veces se invierte, en general, se invierte entre la cirugía y la quimioterapia. Se hace la quimioterapia primero, muchas veces el nódulo, el tumor se achica y después se opera, ¿no? Pero ya es otro grupo de casos, ¿no? ¿Qué hace la radioterapia? Claro, ¿qué hace la radioterapia? ¿Qué hace la quimioterapia? Porque Todos, ¿qué hace? hacen diferentes... Claro, sí, una primera división, así como concepto, como enfoque, para qué es cada tratamiento. La cirugía y la radioterapia son tratamientos locales, se dice, son para la mama, ¿no? La mama y la axila, locorregionales se le puede decir, pero son para esa parte, no son para el resto del cuerpo. Cuando no se saca toda la mama, siempre a la mama que se conserva se le agrega como tratamiento los rayos, la radioterapia, eso siempre. Cuando se saca toda la mama, depende del caso. Hay casos que llevan rayos y casos que no. La quimioterapia y la hormonoterapia son tratamientos con otro enfoque, son tratamientos sistémicos, se le dice. O sea, van a todo el cuerpo, van a todos los sistemas. Entran al cuerpo ya sea por una vena, la quimioterapia, o por boca, se absorbe y llega a la sangre, los tratamientos hormonales, y circulan por la sangre a todo el cuerpo. Entonces, también, ya lo hemos mencionado, pasan por la mama, pero también van al resto del cuerpo. Esa célula que uno no la puede detectar a veces, pero que se fue a otra parte y que vos hace un momento hablaste de las células que quedan dormidas, ese término se usa en inglés, dormant cells. Esa célula puede quedar, no tiene todavía una explicación oncológica, pero esa célula puede quedar dormida años y después aparecer y transformarse y diagnosticarse como una metástasis. A esas células lo que busca, una forma de decir, la quimioterapia, la droga de la quimioterapia o la droga de la hormonoterapia, podríamos decir, para eliminar. Entonces que la quimio no es segura. Digo, si duerme las células, las duerme por un tiempo. Claro, no, la quimioterapia no es la que la duerme. La célula maligna es una célula muy
inteligente, podríamos decir, Sí. y que tiene mecanismos. Es mala. Es mala, justamente, de ahí viene, ¿no? Si no fuese tan mala, por decir, sería más fácil tratarla, pero Claro. por suerte se la puede tratar, ¿no? Entonces, la célula maligna tiene mecanismos hasta desconocidos, seguramente, por eso hay tanta investigación en esto, ¿no? Que son propios de la célula. La célula maligna es una célula resistente. Entonces, por eso uno busca tantas formas de tratarla, para hacer todo lo posible para eliminarla, ¿no? La quimioterapia no es la que la duerme, la quimioterapia busca destruirla. A muchas pacientes la destruye. ¿Sí? Uno no sabe a cuál esa célula es más resistente que la quimioterapia y años después va a aparecer, pero la quimioterapia en realidad lo que busca no es, digamos, dormirla, sino matarla. destruirla, claro. Eso es fácil explicarlo, pero ha llevado muchos años de avances y lo sigue llevando, ¿no? De tratamientos. Si vos comparás 100 pacientes a las que lo operás y no le haces nada más, con casos que lo ameriten, ¿no? Claro. Sí. Y 100 pacientes que los operás y le haces quimioterapia, 10 años después, por ejemplo, ¿a cuántos les volvió a aparecer algo? No todos los pacientes tienen que hacer quimioterapia. Por eso la comparación también se ha hecho y se ha visto que hay casos con enfermedades hereditarias que la quimioterapia no necesita, no hace falta, porque a los 5 años, ponele, en los dos grupos, la misma cantidad de pacientes están sanos. Entonces, la quimioterapia no da beneficio. Pero si vos comparás y vos ves que el grupo que no hizo quimioterapia, comparativamente con el grupo que hizo quimioterapia, hay más pacientes sanos que no volvieron a tener nada en el grupo que hizo quimioterapia, vos ahí decís, sí, a los tumores con determinadas características como las de ese grupo, la quimioterapia les es beneficiosa. Claro. Y de ahí vienen las indicaciones y por qué no el 100% de los pacientes hacen quimioterapia, ¿no? Hay casos que no y casos que sí. ¿Ha avanzado la medicina respecto de medicamentos? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Desde cuándo? Viste, siempre cuando se habla de como si fuese un tratamiento o una droga o un descubrimiento que va a curarlo todo. Yo en lo personal creo que eso no va a pasar, pero siempre hay casi, te diría anualmente, ¿no? Avances que se va logrando siempre curar a un poco más de pacientes, ¿no? Por ejemplo, las drogas hormonales hace años, hace 1000 años no había, no existía. Después había una sola, después hubo 4, 5, hay más alternativas. Lo mismo en la quimioterapia. Cuando nace la quimioterapia tiene 80 años, la quimioterapia nace en la década del 70, fines del 70, comienzos de los 80, había pocas drogas y drogas más básicas, que eran las lógicas para ese momento. Las drogas que hay hoy, prácticamente ninguna, te diría, son las que eran de la década del 80, las que hay hoy son todas drogas más modernas que se busca que tengan más acción sobre la célula maligna, ¿no? Y siempre también hay que ver, en particular con la quimioterapia, los efectos adversos, ¿no? Porque siempre fueron y hoy siguen siendo importantes, pero se busca que sean manejables, que sean transitorios, que sean en ese momento y que después pasen y que sea un tratamiento también manejable y que dé beneficios. Obviamente, eso es lo fundamental de cualquier tratamiento. Si uno dice, las pacientes andan igual con esto, sin esto, bueno, esto no se usa. Cuando esto, el que sea, la droga que sea, se usa, es porque se logra más curaciones y pacientes que no tengan más ningún problema que si no se usa ese tratamiento, ¿no? Doctor, ¿existe la cirugía preventiva como el caso que utilizó Angelina Jolie? Ella se hizo un testeo genético con un familiar directo. Sí, eso es casi una nueva subespecialidad de los últimos años, ¿no? Que bueno, todos los centros, ¿no? del mayor volumen de trabajo hemos incorporado, ¿no? Una especialista en asesoramiento genético en oncología, que acá en el grupo lo tenemos, ¿no? Sí, hace ya unos años que lo tenemos, ¿no? Y
esa cirugía, lo ideal sería, digamos, no es para cualquiera que dice, como tengo miedo me saco las mamas. ¿No? Uno ahí tiene que explicar bien las cosas. A esa cirugía se puede, la cirugía verdaderamente profilactiva o preventiva, ¿no? La paciente que no tiene nada, sus mamas están sanas, dice me saco las dos mamas para evitar algo en el futuro. Lo que se mide es cuánto puede pasar eso, porque sacar las dos mamas para evitar algo que posiblemente no pase, se puede, pero es un exceso. Cuando esa posibilidad para el futuro, ninguna paciente sabe que 100% lo va a tener. Nadie pero, puede estar y en el seguro. caso de ella que sí. Ahí está, bueno, cuando esa posibilidad es alta, ahí esa cirugía tiene tiene más sentido, ¿no? El caso, así, o los casos, ¿no? O el Angelina Jolie uno lo conoce un poco mediáticamente, pero no los detalles a fondo, son pacientes jóvenes en general, que tienen muchos antecedentes en la familia. Tener antecedentes no quiere decir que sí o sí uno va a tener un cáncer, ¿no? Pero tienen una cantidad importante de antecedentes, sobre todo también en familiares jóvenes. Entonces se hace un análisis en general de sangre, pero ahora en algunas variedades se puede hacer también en saliva, justamente son parte de los avances eso, ¿no? Y lo ideal sería tener un familiar enfermo, pero vivo, y el análisis es a las dos, se puede comparar. Le sacan sangre a la mamá de esa posible paciente que tuvo un cáncer de mama y se le encuentran unos genes, que hay más de uno, pero cada vez se identifican con más precisión, y se ve que ese gen está alterado, tiene una mutación. Después se compara en la descendiente de esa paciente sana, que no tiene enfermedad, se compara y se ve que tienen la misma mutación, el mismo gen alterado en el mismo lugarcito, ¿no? Entonces a esa paciente sí se le dice, bueno, vos tenés una muy alta posibilidad a lo largo de tu vida de tener un cáncer de mama. Hay una pequeña posibilidad de que no, pero una alta de que sí. A esa paciente se le plantea ese tipo de cirugía. ¿Eso lo cubren las mutuales? ¿Ese análisis? Cada vez un poco más son, como decía recién, especialidades relativamente nuevas y en desarrollo. Y todo lo nuevo a veces cuesta que la mutual lo tome. Meterlo un poco, ¿no? Pero se va avanzando. En general hay que hacer papeles, pedidos bien fundamentados, explicar por qué se hace eso y se puede lograr en la mayoría de los casos la cobertura de la mutual, prepago, ¿no? Angelina se sacó las dos mamas, sí, y además hizo vasectomía también. Vasectomía es... los ovarios, digamos. Eso también se hizo porque tiene relación una cosa con otra. Es como vos decís, ¿no? Hay genes en común que se asocian tanto a cáncer de mama como a cáncer de ovario, ¿no? Una relación de ambos. Claro, cuando ese gen está alterado, el gen influye sobre las dos partes del cuerpo. Bien. Entonces se hace o se plantea hacer una cirugía, después hay que ver si es en conjunto, si es separado, son cuestiones más técnicas, pero si los genes esos están alterados, el riesgo es alto de las dos cosas, de cáncer de mama y de cáncer de ovario. Entonces se puede sacar, ¿no? las mamas, hacer la mastectomía reductora de riesgo, se le llama, y la oforectomía es sacar los ovarios, se llama sacar el ovario y la trompa, ¿no? ¿Fue cuestionada Angelina en ese momento? Ya, la verdad que mediáticamente uno puede escuchar de todo, ¿no? Más allá de Angelina Jolie, porque esto no nace con ella, ¿no? Fue por ahí sí la que más lo difundió, sí, ¿no? Entonces, médicamente no tiene ningún cuestionamiento, es lo que corresponde, ¿no? Después a veces se cuestiona o se discute, digamos, cómo lo difunde, si no lo difunde, si sirve para educar a la población o si simplemente es una cuestión mediática, bueno, eso pasa más por cuestiones personales, ¿no? Creeríamos que ella luego se hizo reconstrucción mamaria. Generalmente no es luego, sino que es en conjunto, ¿no? En este caso. Es un tipo de cirugía que cuando lo hacemos
de hecho no lo hacemos todos los días, porque no hay pacientes todos los días de ese tipo, pero lo hacemos, ¿no? En nuestros pacientes a veces, cuando corresponde, se hace lo que se llama mastectomía con reconstrucción inmediata, ¿no? En la misma cirugía. Claro, en la misma cirugía interviene también el equipo de cirujanos plásticos. Bueno, nos cuenta cómo es esto de la reconstrucción mamaria, en qué consiste, porque la gente no creo que sepa, después de una cirugía, de una mastectomía, claro, ¿qué le hago al paciente? Y hay dos partes, ¿no? Primero es, digamos, cómo se saca y después qué se pone. Cómo se saca también fue cambiando con los años. Hoy, sobre todo cuando son cirugías preventivas, ¿no? Cirugías profilácticas, o, repito, la palabra así más técnica es reductoras de riesgo. Se puede hacer un tipo de cirugía en que se saca toda la glándula, todo lo de adentro, pero no se saca nada de piel, ni siquiera la areola y el pezón. Se abre la piel, se abre la mama para poder vaciarla, como se dice, pero queda el bolsillo de piel, el bolsillo cutáneo, y queda el areola y queda el pezón. Obviamente que eso tiene un mejor resultado que hace años cuando había que sacar más piel, areola y pezón. Si hoy hablamos de una cirugía preventiva, ese es el planteo de cómo sacar el tipo de mastectomía, ¿no? Se llama mastectomía conservadora de areola y pezón. Y ese tipo de cirugía, el equipo de cirugía plástica hace la reconstrucción con una prótesis. Hay otras formas de reconstruir, con músculos, con tejido, colgajos. Claro, con colgajos, pero la más usada es esa. Claro, la más usada es esa. Pero bueno, lo importante de un equipo así de cirugía plástica reconstructiva es tener en sus posibilidades todas las técnicas, porque hay pacientes que las otras son necesarias, y no hacer una sola y hacer, yo siempre hago esta porque es la que tengo en mi experiencia, y las otras no, porque hay casos que sí, que conviene hacerlo de la otra forma. Ustedes tienen dentro del equipo un cirujano plástico. Sí, claro. Porque en este caso del que estamos hablando, para esta cirugía preventiva, quien interviene es ¿Es una cirugía en conjunto? Es un en conjunto. Sí, sí. El equipo de mastología y el equipo de cirugía plástica, ¿no? Sí. Muchas veces es una cirugía, digamos, bilateral aparte, ¿no? De los dos lados, como se dice. Entonces intervenimos un número importante de personas más allá de la especialidad para lograr todo en buena forma y en tiempos más cortos, ¿no? ¿Hay varios subtipos de cáncer de mama? Sí. ¿O ya te lo pregunté? No, incluso en algún momento por ahí hablé de tipos o de características. Sí, hoy en general hablamos de 4 tipos, no importa los nombres, ¿no? Pero pongámosle que van de menos malo, porque a veces la palabra, digamos, no es muy académica, pero muy gráfica, son todos malos. De menos malo a, digamos, un poco más malo o más agresivo, ¿no? Y de ahí viene no tanto el tratamiento en cuanto a cirugía, por ejemplo, si saca o no saca otra mama, muchas veces más que por las características, por el tamaño, de chiquito o es grande, pero por ejemplo, la quimioterapia, los tratamientos hormonales van muy de la mano de eso, ¿no? Los más malos, a veces chicos, llevan más posibilidad de quimioterapia. O sea que puede haber un tumor chiquito, pero es agresivo. Y siempre hablamos de medicina, no siempre está la excepción. Pero quiero decir que el tamaño no tiene nada que ver con la agresividad. En general tiene que ver, pero por eso hay excepciones. Podés tener un nódulo más grande, no tan malo, siempre entre comillas, ¿no? La palabra no tan malo, y que no necesite quimioterapia y que necesite tratamiento hormonal. Y podés tener uno más chico, pero con características de esa célula de mayor agresividad y que necesite quimioterapia y tratamiento hormonal también, o a veces no lo lleve porque algunos no están relacionados con lo hormonal, o que dentro de la quimioterapia hay distintas quimioterapias, con distintas drogas, con duración más en tiempo, tratamientos más prolongados y otros
más cortos, no hay una quimioterapia o un tratamiento hormonal, como en definitiva no hay una paciente con cáncer de mama, hay grupos, ¿no? Se dividen esos grupos, porque es la mejor forma de no hacerla todo lo mismo, porque si vas a todos hacer lo mismo, habría un grupo que está haciendo bien de menos y otro de más, ¿no? Claro. Tratamientos en exceso. ¿Hay una edad específica que esta enfermedad aparece? ¿Hay una edad que le gusta más? Sí, está bien, la expresión de edad que le gusta más. Sí, porque como... Sí, es muy válida, muy Muy corriente. orientativa, claro. Sí, ponele que es una edad, hay muchas estadísticas de esto, pero los 50, 55 años, ¿no? Sí. Hay casos de pacientes de 40, por supuesto que sí. Hay casos de pacientes de 80, ya que sí, que también, ¿no? Sí. Y hay casos de pacientes más jóvenes, ¿no? Cualquier número que empiece con 2, digamos, ya impacta, ¿no? Una paciente de 20 y pico impacta. Son las excepciones, ¿no? Sí. Son las excepciones, no hay que asustar a mujeres de esa edad. Lo que sí hay que tener en cuenta es que por ser muy joven uno no puede no pensar en eso, ¿no es cierto? Bueno, antiguamente una mamografía, y no sé ahora, se empezaba a los 40. Sí. Hoy... Bueno, y también una cosa más con la edad, como tampoco por la edad, esa gente dice, ¿cómo no? Como yo tenía 90, pensé que ya no podía tener, ¿no? yo he visto, eso no. sí. Las recomendaciones, puede haber alguna pequeña diferencia, ¿no? En recomendaciones así de diferentes países, diferentes sociedades, diferentes grupos de médicos, pero en general la recomendación que siempre fue a partir de los 40, la más usada y la que yo mantengo, a partir de los 40 años, una vez por año, como frecuencia, ¿no? Pues también se ha discutido la frecuencia, si es cada uno o cada dos. Podemos encontrar variantes, pero quedémonos con que a partir de los 40, una vez por año. Se ha corrido hoy en día a partir de los 35 empezar con los estudios, que ahí por ahí pueden analizar si anual o no anual, pero empezar a los 35. En población general. ¿Por qué esto de la edad y la mamografía? ¿Qué hace la mamografía en el cuerpo que está determinada a esta edad? ¿Es agresiva? ¿Tiene...? ¿Por qué no hacerla claro, en pacientes jóvenes? Claro. No, eso es muy común, está como bastante instalado. No pasa por el hecho de que haga mal. No hay ningún problema. Entonces, ¿por qué no permitir No, es verdad. Lo que ocurre es que en general, por las características de la mama, que es muy densa, los nódulos, tanto buenos como malos, ¿no? A los 30 años, pongámosle, son más difíciles de ver en la mamografía y se ven un poco más en la ecografía. Entonces, ahí sí, si una paciente de 30 años viene palpando su nódulo, posiblemente empieces por la ecografía y no tanto por la mamografía. Yo prefiero hacer los dos, pero cada caso puede tener su explicación en particular, ¿no? Vos podés tener un nódulo en una paciente de los 30 años que se toca, por eso la paciente te consulta, que no se ve en la mamografía, o que se ve muy poquito, y que se ve mejor en la ecografía. Después puede haber otro tipo de estudios, hay hoy variantes de la mamografía, lo que se llama tomosíntesis, la resonancia de mama, pero ya no hablamos de estudios rutinarios, sino de estudios para casos particulares. Sí, ya cuando hay una detección de algo, avanzas. Pero lo que es importante aclarar es eso, la mamografía, a la edad que sea, no hace mal, se puede hacer, no es porque haga mal, sino porque no es tan útil como estudio. Bueno. Y esto que hablábamos de la edad, ¿qué pasa? ¿En cuál edad es la más peligrosa? ¿Hay una edad más peligrosa? No, hoy cuando te hablaba de los 50, 55, es la edad donde comienza a aumentar la incidencia, donde aparecen más casos, ¿no? A lo mejor como peligrosa no es solo la edad, sino depende del caso, depende de, como dijimos al comienzo, si es diagnóstico precoz o tardíamente, ¿no? Y en general, por ahí también, fíjate cómo se van interrelacionando las cosas, las pacientes muy jóvenes tienen más casos de, hoy cuando hablamos de ese grado, de grado 3, o sea, de células más rápido su crecimiento, y la paciente
añosa, o sea, grande, ¿no? Sin poner un límite así exacto, son casos más grado 1, células más lentas. O sea que el paciente joven al tener mayor hormonas, eso es lo que a veces afecta el aceleramiento de la célula que se reproduzca más rápido, o es al revés. Nunca lo entendí. Cuanto mayor sos, que ya la persona tiene menos hormonas, van como un poco más lento. Va más lento. Sí. Y el joven es como que va más rápido. Pero ahí se mezcla mucho con otras cosas, ¿no? La paciente joven a veces puede tener también un nódulo más lento, pero hay que analizarlo bien si esa paciente joven se estaba controlando o no controlando. Uno cuando dice para pacientes muy jóvenes se diagnostica más grande, pero en general esa paciente no se hacía estudios de control porque no correspondía. Entonces es poco probable que la paciente de 30 años, que son las excepciones, pero tiene un cáncer de mama, no se estaba haciendo estudios. Entonces esa paciente uno dice, a esta edad siempre se encuentran nódulos palpables. Y sí, no es ninguna novedad, porque la paciente consulta porque se tocó algo, no hacía estudios previos. Así todos los estudios, ¿por qué se recomiendan a partir de los, digamos, había mucho 40, hoy 35? Porque es la edad donde va subiendo, ¿no? Uno porque una vez vio una paciente de, pongámosle, 25 años, como se llama, no lo puede decir, entonces a toda la población hay que recomendar estudios a partir de los 25, pues son excepciones. El cáncer es una enfermedad crónica, por lo tanto, al ser crónica, es para toda la vida. Nunca tiene el alta el paciente. Esos rótulos, yo te puedo decir... Qué lindo escucharlo. No, exacto. Todos están bien y todos están mal. Todo depende de cómo uno lo explique, de cómo uno se lo transmita a la paciente y cómo se lo tome la paciente. Entonces, la palabra alta, yo te podría decir, no la usemos. ¿El alta qué es? A ver, terminé, por decir algo, los 5 años de tratamiento hormonal y me dieron el alta. Bueno, usemos lo del alta. Pero esa paciente que vos le decís, señora, estamos bárbaros, terminó el tratamiento hormonal, vos no le decís, no se controle nunca más. El año que viene la quiero ver acá igual para hacer su control. Entonces, si lo llevas al otro lado, entonces no tiene el alta, es muy relativo, ¿no? Es crónica. Yo no usaría tampoco esa palabra. Lo que uno le recomienda... También es crónica una diabetes. Sí. Lo que uno le recomienda... La paciente que hoy se operó, terminó su postoperatorio, o sea, 10, 15 días, hizo, pongámosle la quimioterapia, si le tocaba, hizo los rayos y el tratamiento hormonal. Esa paciente, en teoría, está curada. Ay, qué y la gran mayoría, por eso, y la gran mayoría de los pacientes... lo que le está diciendo el doctor. Es así. La gran mayoría de los pacientes no va a tener más nada en el futuro. O sea, sabemos que hay un número que sí. Entonces, si yo a toda la gente le digo, como esto es crónico, está toda la vida preocupada porque te puede volver a pasar en cualquier momento, le estoy diciendo la verdad. Pero si yo le digo lo que acabo de decir, mira, la gran mayoría nunca más tiene nada. Vos igual tenés que hacerte los controles siempre. Pero es cierto, es cierto, Francisco, es decir, hiciste todo el tratamiento y estás curada. Yo a la mayoría, no yo, cualquier especialista en esto del país o del mundo, ¿no? Sí. La gran mayoría. No, pero aparte de cómo uno lo dice, digamos, qué es lo que pasa, ¿no? La gran mayoría de esas pacientes, después en el futuro, nunca más vuelven a tener nada. La gran mayoría. O sea que todos tenemos pacientes que volvieron a tener algo, ¿no? Pero la gran mayoría no. Sí, recidiva es un término, más técnico, pero es bueno, volvió a aparecer algo. Los recidivas se usan más para lo local, ¿no? para ese lugar, ¿no? Recidiva, recurrencia, reaparición, ¿no? Sabemos que hay, ¿no? Que hay casos de esos y uno los ve. Por ahí después también hay que empezar a diferenciar bien las cosas con esa. Si a mí me operaron acá y vuelvo a tener algo en el mismo lugar, va más la palabra recidiva. Si una paciente que hoy se opera acá, dentro de 4 años tiene algo acá, la paciente dice, tengo lo mismo, volví a tener lo mismo. Pero no es que de esto se fue acá, ¿no es cierto? Es un caso nuevo. Es un caso nuevo, ¿no?
y lo que hablábamos al comienzo, la paciente a los 3 años de operada tiene algo que viene, después se establece que vino de la mama en los huesos, por ejemplo, eso sí es, digamos, relacionado con el anterior, con el primario que usábamos hoy el término, pero por ahí no es la palabra recidiva, sino metástasis, ¿no? Son diferenciaciones que, pues globalmente, cuando uno habla con una paciente, bueno, la paciente volvía a tener lo mismo, ¿no? Pero no siempre está todo englobado en esa definición. Entonces, redondeando, podemos decir que un paciente puede tener el alta. Sí, con la salvedad esa que el alta nunca es no te controles más, ¿no? No te controles más. Quedate tranquila, esto está solucionado, pero hacer los controles. Ahí viene una discusión que no tiene, digamos, no tiene fin, pero a veces como para charlarla. El control después es porque uno está pensando que voy a volver a tener un nódulo en el mismo lugar en el que me operaron, si no me sacaron de la mama, o es porque puedo tener uno en la otra mama, que también es poco probable, ¿no? Y el control es el mismo. El control te mira la zona operada, te mira el resto de esa mama y te mira la otra mama, ¿no? Te mira a través de los estudios, ¿no? O lo mismo te revisa el médico, ¿no? El mastólogo. Entonces, la definición es esa. Lo hago por lo que tuve o por lo que puedo tener, no importa, hay que hacerlo. Siempre con la idea, no solo por ser optimista, sino siendo realista, de que lo más probable es que el paciente no vuelva a tener algo ni en el mismo lugar ni en otro. Pero como uno no puede asegurarlo, dar un 100% de certeza, para ese pequeño porcentaje de posibilidad de volver a tener algo, repito, en el mismo lugar, en otro lugar, se recomienda hacer los controles como la que nunca lo tuvo, ¿no? Bueno, para cerrar la nota, ¿qué recomendaciones les da a todas aquellas mujeres que no se hacen controles, que no creen en... Esa es la recomendación más fácil de, sí, pero más fácil de se todas. niega, la No, gente claro, lo nota... era más fácil para hacer. Sí, pero lo nota la resistencia, ¿se ve o cada vez menos? Y en realidad uno no ve a la que no se hace los controles. Por eso cuando lo notás y decís, che, qué lástima, es la paciente que ya viene con algo, que se diagnosticó, usemos los mismos ejemplos de 4 centímetros, y dice, no, yo no me hacía los controles. Ahí uno dice, bueno, qué lástima, esta paciente, si hacía los controles, lo hubiéramos encontrado cuando medía 1. Entonces, un poco repito lo mismo, el tratamiento de 1 centímetro es más sencillo que la de 4. A veces la gente muy superficialmente dice, no, yo no me hago los controles así no me entero. Se va a enterar igual, pero se va a enterar 2 años más tarde, ¿no? La idea de los controles es esa, básicamente, por más que uno hable y de reglas o de tiempos o de tipo de estudios, es esa. Encontremos algo más chico, se puede tratar más fácil, con menos tratamientos y con mejor resultado. Es eso. Bueno, Francisco, ¿algún mensajito? No, creo que por ahí, o muchos, pero bueno, los hemos transmitido, ¿no? en la charla. Me parece que es eso, siempre, aparte de las cuestiones técnicas, de hablar de un estudio, de otro estudio, de con qué aparato, o porcentajes, que de ganglios, que de drogas, es cómo se le transmiten las cosas a la paciente, ¿no? Ni falsas tranquilidades, ni falsos miedos cuando no lo son, explicar bien las cosas, charlarlo, que la paciente le plantee todas las preguntas que tenga a sus médicos. Me parece que es la forma, estoy seguro que es la forma de trabajar, ¿no? Que a mí me transmitieron y que seguimos transmitiéndole a los más jóvenes, ¿no? Acá en la clínica, en el equipo. Sentarse bien con la paciente, explicar las cosas, no dejar dudas y ser realista y optimista, pero siendo objetivo, no siendo falsamente optimista, es la mejor forma. Y después, por supuesto, por más que uno explique cómo se lo toma cada paciente, ¿no? Siempre hablando de la que ha pasado por el tratamiento, ¿no? La paciente optimista, ya sea la optimista que anda bien, va a andar mejor, y la paciente optimista que vuelve a tener algo, ese nuevo tratamiento va a ser mejor afrontado y con mejores resultados si su ánimo
acompaña, ¿no? Eso lo tiene que transmitir el radiólogo, lo tiene que transmitir el oncólogo, lo tiene que transmitir el radioterapeuta, el cirujano plástico, más general el cirujano reconstructivo, Claro. no son solo plásticos, el personal de la clínica, que es muy importante, bueno, la genetista que mencionamos hoy, la psicóloga, la psico-oncóloga con la que contamos no es para todos los pacientes. No es para todos, es para los pacientes que hace falta. Claro. La que lo pide o lo que uno lo detecta. Pero uno no dice a todos los pacientes, anda a ver a la psicóloga, por si hay que disponerlo para todos los que hacen falta, ¿no? Pero no todos lo necesitan. Eso son ejemplos, ¿no? Pero me parece que es un poco el mensaje. Bueno, gracias Francisco No. por el tiempo y bueno, creo que les va a servir a un montón de mujeres. Esperemos, si esto es una charla para que quede guardada. Va a quedar guardada. Pues no, pero para que quede guardada, por ahí uno aspira que alguna paciente le pueda servir, ¿no? Gracias. A vos.